La actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, enfrenta en este momento o ha tenido tres pedidos de juicio político, uno de ellos impulsado por nuestra compañera Amapola Naranja. Lastimosamente, esto es lo que pasa en la Asamblea Nacional. El CAL todavía no ha calificado ese pedido, pero usted tiene pedidos de Lourdes Cuesta, del asambleísta Roberto Gómez y la asambleísta Amapola Naranjo. De nuestra parte, dos compañeros, Jofre Poma y Juan Cristóbal Lloret, han presentado 2 de los 5 juicios políticos que en este momento están siendo presentados para el ministro de Economía y Finanzas, con lo cual nosotros predicamos con el ejemplo. Nosotros no entendemos la fiscalización como un ejercicio de show político, sino que hacemos lo que compete. Estamos en este momento, déjeme decirle 2 cosas más. La compañera Liliana Durán, por ejemplo, al frente del grupo parlamentario de los derechos, la defensa de los derechos de los trabajadores, está, digamos, haciéndose eco de todas las denuncias por violación de derechos de trabajadores y trabajadoras de la patria. En mi caso particular, estoy presidiendo una subcomisión para hacer un seguimiento de lo que en este momento se nota sin fundamento jurídico alguno, el cierre de 8 empresas públicas y 2 entidades gubernamentales. Así que no es, le corregía así, perdóneme, Marisabel, pero no es lo que vamos a hacer, es lo que ya leemos y lo que ya hemos hecho. Yo le pediría más bien que su pregunta, Marisabel, sea sumada a un conjunto de otros medios de comunicación, más la ciudadanía ecuatoriana, y a quien le debemos preguntar, y yo lo voy a poner, si usted me permite ponerlo así, al señor César Litardo. Señor Litardo, ¿qué espera para la calificación de esos juicios políticos? Señor Litardo, ¿qué espera para la calificación de un elemento muy importante? Nuestra compañera Verónica Guevara fue la que llevó adelante y presentó la denuncia contra el señor Mendoza por los actos que ya conocemos y sobre los cuales en este momento está siendo indagado por la justicia. Fíjese qué es lo que pasa. A pesar de que hay tiempos establecidos, a pesar de que la comisión ya tiene un informe y ya votó favorablemente ese informe para que sea conocido por el Pleno y desde nuestro punto de vista se pueda conocer, se pueda valorar y votar por la destitución de este señor Mendoza, es que todavía no tenemos eso tampoco puesto en el orden del día. ¿Qué espera para que ahora mismo se ponga en debate el cambio del orden del día que fuera propuesto por la asambleísta Cristina Reyes, apoyado por 83 asambleístas de la Asamblea Nacional, para que la Asamblea pueda devolverle al Ejecutivo la terna y ese sea su pronunciamiento? Gracias, asambleísta. Tenemos otra pregunta por Prensa Latina. Sinay Pérez, ¿tiene la Revolución Ciudadana acciones ya dispuestas en caso de que no se cambie la terna o en el legislativo no lleguen a algún consenso? Gracias. Mire, yo creo que se contesta con algunas ideas que planteaba hace un momento, pero para los que no tengan experiencia o conocimiento, porque no necesitan tener experiencia, pero sí para que todos partamos del mismo nivel de conocimiento de las prerrogativas que tiene el presidente de la Asamblea Nacional al manejar la sesión, es muy preocupante lo que ellos pudieran hacer. En primer lugar, porque es el presidente de la Asamblea quien está al frente, digamos, del manejo de la sesión, el que puede poner a calificación las mociones. Por eso es que cuando nosotros le hacemos esta advertencia, que sí, lo voy a remarcar, es una advertencia claramente al presidente del legislativo, le decimos que no nos prestaremos ni dejaremos que el país sea burlado si no se toman en consideración todas las posibilidades de votación dentro de la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que pudiera pasar? Lo que pudiera pasar es que se tenga votación para la primera persona de la terna, haya o no haya votos. Esto debería obligar a que se voten entonces por las 3 personas, ¿no es cierto?, totales de la terna. Y si no habría votos para ninguno, deberá ponerse en votación, ¿cierto?, una 4ª moción para que la terna en su conjunto sea rechazada. Pero insisto, acostumbrados como estamos, y si no les déjenme recordar lo que pasó con la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, habiéndose presentado una moción para que ese proyecto sea archivado, una vez que ya no tuvieron los votos favorables en la votación, lo que hicieron es suspender la votación, convocarla al día siguiente, y al día siguiente violentaron el procedimiento porque ingresaron textos que ya no se podían porque ya estábamos en un punto de votación. ¿Qué quiero decirles con esto? Que o ellos son transparentes con el país, cosa que no la han hecho, o les vamos a pedir a ustedes colaboración para que estén muy atentos de cualquier jugarreta que quisieran hacer en el manejo de la sesión. Es importante además, sin poner en riesgo la salud, evidentemente, de ningún ecuatoriano, ¿no es cierto?, ni ningún miembro de la Asamblea Nacional,
que tengamos incluso un protocolo para este tipo de reuniones que son tan delicadas con este tipo de manejo. Me parece que en Chile y en España ya se ha definido que votaciones tan importantes no podrían ser hechas así, porque la capacidad que usted tiene de manipular la sesión con mecanismos informáticos es tremenda. Entonces, nosotros estaremos totalmente vigilantes, pero, digamos, las mañoserías a las que ya nos ha acostumbrado quien ha estado al frente del manejo de las sesiones de la Asamblea Nacional hacen que no seamos solamente nosotros, sino los medios de comunicación incluso, pero sobre todo la ciudadanía ecuatoriana, la que esté vigilante de cualquier violentación al procedimiento parlamentario. Gracias, asambleísta. Tenemos una pregunta de Vicente Ordóñez, de Diario El Universo. Muy buenas tardes, asambleístas. Mi pregunta iba por el lado de que esta tarde se va a poner, como usted señala, a votación toda la terna, si es posible la terna, pero al llegar a la tercera candidata, ¿es posible que ustedes como bancada de la Revolución Ciudadana den o consignen este voto como se está dialogando entre otras bancadas legislativas para poder viabilizar la designación de un vicepresidente? Por favor, gracias. Vicente, gracias por la pregunta. Usted hace un seguimiento siempre estricto y riguroso de las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional. Y usted es testigo, Vicente, de que a las 11 de la mañana, siempre tarde, como siempre empiezan las sesiones de la Asamblea Nacional, se puso en consideración del Pleno un cambio del orden del día que tuvo, si no me falla la memoria, 83 votos positivos. Esto significa que a las 11 de la mañana la Asamblea Nacional ya se puso en mayoría del Pleno, que es el máximo órgano del legislativo ecuatoriano, ya dispuso que vaya un tema a análisis, que es el debate para que el legislativo en su conjunto pueda pronunciarse en contra de esa terna. Lo que entonces le quiero decir con esto, Vicente, y qué es lo que debería pasar, es que la sesión que en este mismo momento se desarrolla, si son democráticos, no podría cerrar si no es con el tratamiento de ese punto, que sería lo adecuado. Ahora, la pregunta que me hace, usted también devela el conocimiento de lo que yo decía, de cómo violentan los procedimientos parlamentarios, y usted advierte lo que pudiera pasar en la tarde, que es que vayan a la votación nombre por nombre, ¿no es cierto? Y en cualquiera de esos quisieran levantar la sesión sin que podamos, ¿no es cierto?, los asambleístas debatir otra opción, que es el pronunciamiento con el rechazo de la terna. Lo que usted nos está planteando, Vicente, es muy complicado, por dos razones. La primera, el vicepresidente legítimo para nosotros es el que fue electo en urnas. Y en este momento que se quiera buscar al cuarto vicepresidente del gobierno actual, me parece que devela la crisis en la que ha caído el gobierno. Y lo otro es que usted sabe que nosotros somos la más clara oposición política a este gobierno. Tuvimos la misma actitud con el presidente Sonel-Hosner, tuvimos la misma actitud con la vicepresidenta, no sé si habría que llamarles como tal, Vicuña, y nosotros nos abstraímos de cualquier pronunciamiento en ese sentido, porque simplemente consideramos que desde el inicio se violentó la Constitución para estos temas. Lo único que analizaremos en su momento es qué es lo mejor para el país. Ofrecerle un escenario que sería desastroso o poder tener, ¿no es cierto?, en análisis un escenario que sería, digamos, menos apocalíptico. Esta no es una, digamos, posición que en este momento hayamos discutido, Vicente, pero es evidente que por más que seamos una oposición política, el momento en que advirtamos que el país pudiera ponerse mayormente en peligro, optaremos por el país más allá de nuestra posición política. Gracias, asambleísta. Ahora tenemos una pregunta de Cristian Vázquez, de Bordex Media. Cristian, adelante. Buenas tardes, asambleístas. Gracias por la invitación. Primero, para el asambleísta Muñoz, ¿cuál es el alcance de la advertencia al presidente de la Asamblea Nacional? Me refiero al alcance en cuáles serían las acciones que ustedes tomarían de notarse una actitud de parte del titular de la Asamblea de entorpecer el proceso o de, como usted ha señalado, que ingrese por la ventana la principal opcionada en la terna presentada por el Ejecutivo. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, y esto para que sea de alguna manera didáctico para las audiencias, para quienes nos están viendo, para quienes no dominan el
ejercicio parlamentario. No está contemplada en la Constitución la devolución de la terna, y de no ser así, por favor, rectifíqueme, asambleísta. Y la devolución de la terna no implicaría una pugna de poderes y enfrentarnos a una situación de confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, más allá de la situación por la que está atravesando el país. Gracias por la pregunta. Primero, ¿cuál es el alcance de nuestra advertencia al presidente de la Asamblea Nacional? Todo el que nos permita la ley, la Constitución y la democracia. Así de simple. Ese es el alcance de nuestra advertencia. Todo lo que nos permita la ley, la Constitución y la democracia. Y el segundo, no es precisa su apreciación. Déjeme decirle por qué y déjeme darle lectura al último inciso del artículo 150 de la Constitución. Establece, si la Asamblea Nacional omite pronunciarse, voy a subrayar esto, si la Asamblea Nacional omite pronunciarse en el plazo de 30 días de notificada la petición, se entenderá elegida la primera persona que conforme la terna. Le voy incluso a preguntar a usted, si la Asamblea Nacional se pronuncia negando esa terna, ¿se ha pronunciado o no? No le está exigiendo la ley que la Asamblea tenga que votar por cualquiera de los tres nombres. Le está exigiendo la Constitución que la Asamblea tenga que pronunciarse. Y es un pronunciamiento totalmente válido, totalmente legítimo, totalmente legal, el hecho de pronunciarse devolviendo esa terna al presidente de la República. Pero no es... Perdón, tal vez, pero usted me preguntaba incluso de si es que esto acentuaría una, digamos, enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ojalá ya por fin el Legislativo se enfrente a la política perversa que tenemos de parte del Ejecutivo. ¿No le parece a usted y a los ecuatorianos, sobre todo les digo, que es suficiente que seamos el primer país en el mundo con muertes en exceso en medio del COVID-19? ¿No le parece que su lógica de austeridad convertida en austericidio ha hecho que 26,000 ecuatorianos tengan que morir, muchos de ellos en sus casas, muchos de ellos en las calles? Ahí tenemos todavía, esto lo denuncia la Defensoría del Pueblo, que hay cadáveres que todavía no han sido entregados a sus familiares. ¿No le parece entonces que ya más bien es necesario que alguien le diga, por favor, basta en nombre del país? Así que, yo más bien creo que debería ser el momento en que lo que falta del periodo presidencial, insisto, sea un cierre menos dramático para los ecuatorianos. Hay que exigir en este momento la defensa plena de la democracia, de las elecciones y de su calendario. No tenga usted lugar a duda de que alguien habrá y alguien estará pensando aquí un escenario como el de Bolivia. ¿Por qué ponen en debate el tema de una prórroga de las elecciones? ¿Por qué la obsesión? Porque ya no es deseo, ya se convirtió en una obsesión de proscribir a Rafael Correa Delgado, y si no es a Rafael Correa Delgado, a su fuerza política, fuerza Compromiso Social. Habría que ser muy ingenuo para no sospechar que ahí sus alcances llegarían incluso a poner en entredicho, la democracia, o al menos el periodo de elecciones como tal y la fecha de las elecciones como tal. Por lo tanto, nosotros cumplimos esa tarea, pero ojalá más bancadas se sumen a decirle juntos al Ejecutivo, basta por favor de desinstitucionalización del país. Gracias, asambleísta. Ahora tenemos una pregunta del periodista Patricio Díaz de Ecuavisa. Adelante, Patricio. Bueno, buenas tardes con todos. Quería consultarle, Pavel, insistir en la pregunta que hizo Vicente. Usted decía que si ven en riesgo esta decisión del vicepresidente de la República o vicepresidenta de la República, elegirían por el país. Esto significaría que ustedes podrían, si ven que la situación da para que esto vaya por el Ministerio de la Ley, votar por uno de los dos candidatos y ratificarle el tema de la constitucionalidad. Esto también de devolver o negar la terna depende de la interpretación que lo haga cada persona. Hay varias interpretaciones respecto a eso. Unos dicen que no, otros dicen que sí. El gobierno tendrá su propia interpretación y esto podría también facilitar que sea la primera persona de la terna la que termine siendo vicepresidenta, que entiendo eso es lo que ustedes quisieran evitar. Entonces, devolverla tal vez no sería igual que dejar ese plazo abierto. Si estuviera vigente el Estado de Derecho, Patricio, yo le diría que sin lugar a dudas, como está escrito el texto constitucional, no hay interpretación posible. Y cualquier pronunciamiento es un pronunciamiento parte de la Asamblea Nacional.
pero es evidente que al no estar vigente el Estado de Derecho, cualquier tipo de interpretación antojadiza se podría dar. Respecto ya al señalamiento que usted me plantea como una opción, digamos, de una votación por alguien de esa terna, el abecedario tiene hasta la letra Z y ese para nosotros sería una opción Z. No la hemos analizado de momento, porque esta es, insisto, nosotros vamos a insistir claramente en que el pronunciamiento de la Asamblea Nacional sea de rechazo. Pero vuelvo entonces con la imagen o la idea con la que respondí a Vicente Ordóñez. En el momento que nosotros advirtamos que cualquier jugarreta a nivel legislativo, que cualquier violentación del marco constitucional, como el que usted de alguna u otra manera advierte en su pregunta, Patricio, es decir, y hay quienes están queriendo interpretar la Constitución, que es absolutamente clara, el momento que nosotros advirtamos eso de manera responsable, analizaremos el escenario Z, e insisto que si habría que tomarlo, será solamente en tanto creamos que esa sea el menor de los males para el Ecuador.